Bueno, compañeros, entonces en este momento le vamos a dedicar un espacio de tiempo, a hablar un poquito sobre lo que son las interfaces gráficas de usuario. ¿Listo? O en MATLAB se llaman también GUIs. ¿Listo? GUIs es Graphical User Interface. ¿Listo? ¿Cómo empezamos a trabajar con ellas? Es muy fácil. Simplemente usted lo primero que hace es decir, quiero trabajar con ellas. Y luego coge MATLAB y se sienta a trabajar con ellas. No mentiras. Para empezar, básicamente lo que ustedes escriben aquí es sobre el Command Windows, escriben guide. ¿Listo? Ustedes escriben guide, dan Enter. Entonces, cuando ustedes dan Enter, automáticamente aparece el Quick Start o el inicio rápido, ¿cierto? Que les dice a ustedes, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren hacer GUIs ya existentes? Por ejemplo, si tuviera GUIs ya hechas, aquí aparecerían. O si quiere crear una nueva, en blanco o con algunos controles. Por ejemplo, aquí hay unos controles básicos. GUI Access, por ejemplo, para hacer gráficos. Modos de cuestión de preguntas, por ejemplo, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, quiere grabar una señal, por ejemplo, no sé, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. ¿Listo? En este caso yo la voy a grabar, la voy a empezar en blanco. ¿Listo? Entonces la voy a empezar en blanco y le voy a dar OK. Cuando yo le doy OK, él me abre que es como el editor. ¿Cierto? Recuerden que la GUI es una interfaz gráfica de usuario. Entonces la interfaz gráfica de usuario está orientada a un usuario, ¿cierto? Para que para un usuario sea mucho más fácil manejar ciertos elementos. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, si usted quiere adornar un poquito, por ejemplo, usted puede sacar este elemento de acá que se llama un panel, ¿cierto? Entonces usted pone un panel aquí. Entonces ese panel le queda a usted como si fuera una basecita, ¿cierto? A mí generalmente me gusta hacerlo así. Listo, pero pues usted podría poner los controles ahí a pelo. Entonces empecemos a ver, por ejemplo, para configurar el panel, ustedes dan doble clic sobre él y se les abre este cuadrito. ¿Sí ven? Este cuadrito que está acá se llama el inspector de características. Viene acá, dice inspector. ¿Listo? Si ustedes observan, acá hay una parte que dice title. ¿Sí lo ven? Title. Entonces, por ejemplo, si yo cambio ahí, yo puedo poner acá, por ejemplo, mi primera GUI. Y dibujamos al chinito. Listo. Entonces, si lo ven que acá apareció el chinito, mi primera GUI. O yo podría poner, por ejemplo, también el font size o el tamaño de letra más grande. Que 8 está muy chiquito, entonces pongámoslo 16, el doble de tamaño. Entonces, si lo ven que ya creció el tamaño. Entonces, eso me va a permitir a mí pues poner nombres de pronto más grandecitos. O, por ejemplo, si ustedes van a hacer un desarrollo de algún software o algo así, pueden utilizarlo por ahí. Font size. ¿Listo? Ok. Entonces, la magia de este asunto, ¿cierto? La magia de este asunto está es básicamente en los botones, ¿cierto? En el manejo de las interfaces propiamente. Entonces, por ejemplo, yo podría intentar hacer un gráfico. Entonces, digamos que voy a poner un elemento de gráfico acá. Acá está. Mírenlo, si lo ven, este grafiquito, simplemente doy clic sobre él y vengo. Acá le aparece un nombre. Si ven que dice Access 1. ¿Cierto? Entonces, todos los gráficos que yo vaya a hacer, tengo que referirlos al Access 1, por ejemplo. Listo. Yo podría, por ejemplo, por acá también ponerme un botoncito. ¿Cierto? Entonces, este botón, miren, si se acuerdan el que pusimos en una simulación anterior, en este caso, este botoncito es un push button. El push button es un botoncito que usted puede presionar simplemente dándole clic. ¿Qué más tiene por acá? Tenemos un slider que es bastante interesante, ¿cierto? Un slider me permite a mí manejar un valor,
¿cierto? A partir de mover esta barra, ¿cierto? A partir de mover esta barra. ¿Qué más tenemos por aquí? Un edit text. Este edit text me permite a mí incluir datos, ¿cierto? Incluirlos. Por ejemplo, yo quiero poner un valor de una frecuencia, por ejemplo, o algo así. Por ejemplo, aquí hay un static text, ¿sí lo ven? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer esto, poner acá un static text y decir aquí, por ejemplo, le doy doble clic, entonces acá estoy en el inspector y acá en la característica que se llama string es el nombre. Entonces acá yo le voy a decir, por ejemplo, frecuencia, ¿cierto? Entonces cuando yo le digo frecuencia, aquí me aparece, voy a ponerle una letra más grandecita, por ejemplo 12, ¿cierto? Y este ya me permite ponerlo ahí, ¿cierto? Entonces yo ya sé que el dato que voy a poner acá abajo es frecuencia. El push button también, si le doy clic, el inspector me muestra a mí las características. Por ejemplo, en este caso le voy a decir mostrar, ¿cierto? Y le voy a poner una letra más grande también, 12. ¿Sí ven? El edit text yo también puedo ponerle, por ejemplo, un valor por default que no diga edit text, sino por ejemplo 0, por decir algo así, ¿cierto? Entonces ya cuando yo corra la GUI, entonces la GUI va a decir 0. Listo. ¿Qué más podríamos manipularle una señal sinusoidal? Esta que está acá, este slider, yo puedo venir acá, clic contrario y decirle duplicate, ¿cierto? Y venir acá y decirle, por ejemplo, a esta característica, que ya no se va a llamar frecuencia, sino amplitud, por ejemplo. Amplitud. Listo. ¿Qué más tenemos botones por acá? Bueno, tenemos checkbox. Así que checkbox. Tenemos radio button, que es una especie de checkbox también. Tenemos por acá pop-up menu, que es bien interesante. Por ejemplo, si yo quiero dibujar algún tipo de señal en específico, ¿cierto? Entonces yo puedo decir acá, le doy doble clic y vengo acá y le digo, por ejemplo, pop-up menu. Pop-up menu, voy a decir, por ejemplo, señal seno, coma, coseno. Vamos a ver si me deja incluir las letras griegas. Seno de omega t. Coseno de omega t. Vamos a ver si me deja hacer eso. No. Creo que es con punto y coma. No, ya me acordé. Hay que darle acá, por ejemplo, el string acá en este librito. Así que entonces lo que yo vengo acá y le digo es un espacio abajo. ¿Sí ven? Pero lo que estoy viendo es que no me está dejando ver la letra griega. Entonces, como no me está dejando ver la letra griega, pues no tiene mucho sentido que lo deje así. Entonces le voy a decir WT. Okay. Y podríamos incluir muchas más funciones, por ejemplo, tangente de WT. ¿Qué otra función se saben? Seno, coseno, tangente. Pues digámosle cot de omega t. Listo. Entonces, por ejemplo, yo desde aquí podría elegir el tipo de señal que voy a dibujar. ¿Sí ven? ¿Qué más podríamos usar por acá? Bueno, acá hay unas funciones especiales que ya tendríamos pues que verla. Entonces, listo. Que yo ya quiero que mi señal quede así.
mi GUI quede así, ¿cierto? Entonces yo ajusto esto por acá un poquito más, cierro el gráfico, por ejemplo, me jalo estos dos elementos para acá para abajito, ¿cierto? Pero de hecho, por ejemplo, yo los puse al revés, ¿cierto? Porque lo primero que uno tendría que hacer es escoger el tipo de señal, ¿sí o qué? Luego el tipo de señal, usted escoge la frecuencia. Usted escoge la frecuencia. Y luego usted le da a mostrar. Listo. ¿Cierto? Y digamos que usted después le dice por acá abajo la amplitud. Por decir algo. Listo. Digamos que esa es nuestra interfaz gráfica. Entonces usted la prepara, que le dé bien bonita, pues todo lo que usted quiera. ¿Cierto? Que se ajuste. Entonces digamos que esa es nuestra interfaz gráfica. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá es que le vamos a dar play. Entonces, cuando él nos da ese play, dicen que necesito. Dice activar. Bueno, que me dice que solamente me puede activar el sistema gráfico cuando yo ya haya guardado. Entonces, voy a decirle que sí, voy a guardar. Entonces, voy a ponerle un nombre bien original: My First GUI. ¿Cómo la vieron, pues? Guardar. Listo. Él automáticamente abre un código y pilla en la interfaz gráfica. ¿Sí la ven? Ya tenemos acá la interfaz gráfica. Si yo, por ejemplo, le doy acá, él me va a mostrar las señales que yo le puse: seno, coseno, tangente, cotangente, por ejemplo. ¿Sí que? Frecuencia, yo aquí puedo variar el valor. ¿Cierto? Puedo decirle, por ejemplo, 200. Listo. Acá tengo el botoncito de mostrar y acá tengo el slider. Así que hasta el momento todos esos datos están ahí, ¿cierto? Hasta el momento todos esos datos están ahí, o sea, eso todavía no está haciendo nada. ¿Sí o qué? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a interconectar cosas. Entonces, cerramos acá la interfaz gráfica, venimos acá a la GUI, ¿sí ven? Entonces, lo primero que hacemos acá es, por ejemplo, decirle acá a esta función, decirle clic contrario, view callbacks, y le digo lléveme el callback. Otra vez, me paro en la función, le doy clic contrario, view callback, y le digo callback. ¿Cierto? Cuando yo le dé esto, automáticamente me va a llevar al código que corresponde a ese pop-up menú. ¿Sí lo ven? Acá está. Esta palabrita es clave. ¿Sí saben qué significa hints? ¿No? Hints significa sugerencias. Entonces, por ejemplo, acá a veces le muestra a uno algunas sugerencias. Por ejemplo, contenido, cell, string, tal, ¿sí qué? Entonces, por ejemplo, podríamos hacer esto. Control C y Control V ahí abajito. ¿Sí ven? Entonces, el callback es lo que se ejecuta en cuanto yo genero una acción. Entonces, por ejemplo, si yo genero una acción sobre el pop-up menú, automáticamente lo que se va a ejecutar es esta línea de código. Yo no sé qué haga esa línea de código. Miremos. ¿Sí ven? Como no le puse punto y coma, lo que va a hacer es que me va a mostrar acá por fuera qué es lo que está pasando. Entonces vuelvo a la GUI y miremos qué pasa si yo escojo esto. Si ven la variable que saca, me dice que contents tiene un arreglo de 4,1 celdas, donde cada una de las celdas contiene cada uno de los nombres. Listo. Por acá me está diciendo, por ejemplo, que también tiene una función que se llama getValue. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo le doy acá play otra vez y le digo acá, por ejemplo, seno, ¿cuánto vale el valor? ¿Cuánto me dio? 1.
Si le digo coseno, coseno es, ¿en qué posición está? La segunda, o sea que me va a decir 2. ¿Sí la ven? Si le digo, por ejemplo, tangente 3 y si le digo cotangente 4. ¿Sí ven? Y si yo utilizo toda la sugerencia que él me está entregando acá, ¿cierto? Si utilizo toda la sugerencia y le pongo punto y coma acá, entonces él básicamente me va a entregar, por ejemplo, acá, si yo le digo seno, me va a entregar el nombre, miren, seno de omega t. O sea que escogí seno de omega t. Me perdí en la GUI. Acá está. Si le digo, por ejemplo, coseno, coseno de omega t. Si le digo, por ejemplo, tangente, tangente de omega t. Si le digo, por ejemplo, cotangente de omega t. ¿Sí ven? Entonces yo ya tengo un value, un valor, ¿cierto? Y tengo el nombre, por ejemplo, yo ya podría hacer algo con eso. Entonces, hagamos algo. Entonces, cerremos acá la GUI. Digamos que por ahora no me interesa pues el nombre de ella. Yo sé que son 1, 2 y 3 y 4, ¿cierto? Entonces acá le voy a decir a él, por ejemplo, valor igual, punto y coma, ¿cierto? Entonces cuando yo ya tengo el val, por ejemplo, ya le voy a decir a él, por ejemplo, switch de la variable val, ¿cierto? Entonces, si han utilizado esta estructura, switch case, entonces por ejemplo ustedes dicen case, cuando la variable val vale 1, case, cuando la variable val vale 2, case, cuando la variable val vale 3, case, cuando la variable val vale 4, ¿cierto? Pero, pues listo, pongámosle 4. Y hay otro que se llama other witnesses, ¿cierto? Que son otros casos diferentes. Entonces acá le pongo end, listo. Entonces acá, ¿qué es? Es una estructura switch, mírenlo, acá está, es exactamente igual. Entonces, ¿yo qué digo? Por ejemplo, omega es igual a f. Entonces, omega es igual a 2 por pi por f, ¿cierto? Punto y coma. Necesitamos un vector de tiempo. Entonces, t va a ser igual a linspace desde 0, hasta 1, en 1000 muestras. Punto y coma. Listo, ya tenemos a omega. Tenemos a f que todavía no lo hemos definido, pero entonces, por ejemplo, acá podemos decir y va a ser igual a... Cuando es el caso 1 dijimos que era ¿quién? Seno, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, seno de omega por t. Punto y coma. Si es el caso 2, y por ejemplo este caso, entonces por ejemplo si es el caso 2 digamos que es coseno, si es el caso 3 digamos que es tangente, si es el caso 4 digamos que es square, de omega t. Y digamos que acá esta se va a llamar, en vez de seno, se va a llamar sawtooth. Listo. Son 3 tipos de señales. Entonces voy a hacer seno, coseno, tangente, cuadrada y diente de sierra. Listo. Entonces eso pues tendría que venirlo yo a cambiar acá. ¿Cierto? Acá le voy a decir seno, coseno, tangente. Acá en este caso, ¿qué seguía? Cuadrada, ¿cierto? Cuadrada.
y diente de sierra. Diente de sierra, ok. Listo. Pongámosle una frecuencia por defecto. La frecuencia por defecto va a ser la siguiente. Va a ser de 1 Hz. String 1. Listo. Por defecto va a ser 1. Listo. Ahora, si yo quiero acceder a este dato, ¿cierto? Voy a mirar acá en el callback. Entonces, me vengo acá y le digo view callback a donde está la frecuencia. Entonces, miren que él también tiene unas estructuras acá bien interesantes. Miren acá está. Sawtooth, S-A-W, Squatter. Entonces aquí es donde viene, ojo, aquí es donde viene la magia de la conexión de estos elementos. ¿Listo? Aquí es donde viene la magia de la conexión de estos elementos. Esta que está acá, ¿cierto? Si ustedes ven, acá dice get h object, ¿sí lo ven? Ahí estoy en el edit text, donde está la frecuencia, donde va a poner la frecuencia. Este h object, ¿cierto? Hace reflexión sobre él mismo, ¿cierto? Hace reflexión sobre él mismo, o sea, siempre que se diga dentro del h object se está refiriendo al mismo, ¿cierto? Pero para yo referirme a él desde otro objeto, tengo que llamarlo por su nombre. En este caso, este string se llama edit1. ¿Listo? Entonces, para poder llamar ese dato, yo necesito llevarme este pedacito de acá y voy a buscar mi señal que está ahí abajito, ¿cierto? Y le voy a decir acá lo siguiente, que f va a ser igual a string to double, pero de h-object ya no puedo decir h-object porque si no me estaría refiriendo al pop-up menú. Acá ya le tengo que decir que es el de allá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hablo yo al de allá? Le tengo que decir handles, punto. ¿Cómo se llamaba el de allá? Edit1. Cuando yo le digo al handles.edit1, me estoy refiriendo a ese ejemplo, a ese elemento edit, al cual voy a traerme la característica string y la voy a volver f, y f la voy a utilizar para construir la frecuencia. Listo. Si ustedes ven, ¿cierto? Todas que están acá las llamé y. Nunca ha sido usada. Entonces ahora voy a decir, por ejemplo, ¿cómo se llama este dibujo? Access, ¿sí lo ven? Entonces voy a dibujar sobre él. Entonces voy a hacer access. Entonces access 1. O sea, voy a hacer un dibujo y acá voy a decir plot, por ejemplo, t, y. Entonces, access, tengo que decirle, como lo voy a dibujar en otro objeto, tengo que decirle que lo voy a dibujar en handles.access1, que creo que así se llama el dibujo, access1. T, y, listo. Ah, bueno, y me falta también la amplitud, ¿no? Entonces digamos que por ahora conectamos solamente estos. Listo. Esto recuerden que lo copié del hint del edit text. Listo. Listo, ya con estas características voy a correr la simulación. Entonces, ¿qué pasa si le digo a él seno? Me dibuja una señal seno. ¿Sí la ven? Le voy a decir frecuencia 2. Y le voy a decir seno. ¿Sí lo ven? Frecuencia 3.
y le digo otra vez seno, entonces ya me muestra 3 ciclos, ¿sí lo ven? Miremos las otras, seno, coseno, ahí la desfasó, ¿sí la ven? Tangente, miren, ahí está la tangente. La cuadrada, miren la cuadrada. Y la diente de sierra. ¿Sí la ven? Y acá le puedo variar la frecuencia. Por ejemplo, frecuencia 1, diente de sierra otra vez. Claro, entonces en este espacio de segundo lo muestra. ¿Cómo? Acá está. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, ¿qué sucede? Cuando cambio la característica pop-up menú, automáticamente me la dibuja. ¿Sí? ¿Okay? Pero, por ejemplo, yo quiero que primero se calcule todo y luego, primero se escoja, por ejemplo, el tipo de la señal y luego sí se haga el cambio. ¿Sí? Y luego sí se haga el cambio. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esta señal que está acá, ¿cierto? Todo este código que está acá lo voy a control X, lo voy a quitar y me voy a ir desde la GUI hasta el botón y le voy a decir acá View Callback. Ese es el callback y voy a copiar el código exactamente igual. Listo. Este val, ¿sí se acuerdan que era val? Val era con el que escogíamos la señal. ¿Sí? Pero resulta que val ya no viene desde HObject, sino que viene desde ¿dónde? Desde un pop-up menú. ¿Dónde está? Slider, edit. Pop-up menú 1, mire lo que está. Ese es el nombre del pop-up menú. Listo. Entonces acá yo simplemente le digo que este val que está acá va a venir desde HObject ya no, sino desde handless.popupmenu menu 1 y me traigo la característica value y va a ser val. ¿Listo? La frecuencia me la traigo directamente desde allá, la calculo, tengo el vector de tiempo, ¿cierto? Y tengo este elemento. Ahora, de hecho, yo podría hacer lo siguiente. Voy a irme hasta la estructura acá del callback del slider, ¿cierto? Entonces miren lo que él me entrega acá. Él me entrega aquí get value, ¿sí lo ven? Control C, Control V. Miremoslo para probar cómo funciona. Miren que acá me está entregando valores. Entonces, por ejemplo, acá me entrega 0. ¿Sí lo ven? Y acá me está entregando máximo 1. ¿Sí lo ven? Entonces yo podría, por ejemplo, jugar con ese dato para la amplitud de la señal. Entonces, ¿yo qué hago? De ese slider me jalo esta característica, pero acuérdense que se llama slider 1. De hecho, yo podría llamarlo así de una vez acá. Handles.slider1, el valor, ¿cierto? Control C. Yo ya sé que es un valor que viene de ¿cuánto? De 0 hasta 1, ¿cierto? Entonces me corto este pedazo de código y lo traigo hasta donde estoy trabajando. Y en este caso lo voy a llamar amplitud. Acá. Sí. ¿Por qué?
Sí, estamos grabando. Dime. Listo. Entonces ya tenemos el AMP acá, punto. Entonces ya sabemos que este dato nos trae un dato desde 0 y 1. Entonces digamos que el valor mínimo va a ser 1 más la amplitud que nos traigamos desde allá. Y esta amplitud le vamos a poner acá. Control C, AMP por, ¿cierto? Control C, Control V, Control V, Control V. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo presione mostrar, él automáticamente va a jalar todo eso. ¿Cómo? Ah, gracias. Gracias, sí. Listo, play. Entonces, listo, acá tengo mi GUI. En este caso voy a decir que quiero una señal cuadrada de frecuencia 3 y de amplitud. Yo sé que acá tengo 0, o sea que me va a mostrar amplitud 1. Entonces aquí más o menos en la mitad me va a mostrar 0.5, o sea amplitud 1.5 más o menos. Mostrar. De amplitud 1.5. ¿Sí la ven? Ah, es que no, ya no quiero cuadrada, quiero diente de sierra. Listo, con las mismas características, mostrar. Diente de sierra. Ah, que me gustan más bien los senos, pues las funciones senos. Entonces, mostrar. Ah, que ya no quiero de 3 Hz, sino de 1 Hz. Mostrar. ¿Sí ven? Entonces, eso le permite a uno, por ejemplo, hacer eso. Y también podríamos incluir todas las simulaciones que se hicieron, por ejemplo, en cuanto a los sistemas rotacionales, ¿cierto? De mostrar la rotación del motor y venirlos en tiempo real, por ejemplo, cuando ya esté funcionando ahí, irle cambiando, por ejemplo, aquí la amplitud, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo 3 sliders, por ejemplo, y varío la amplitud de algunas o varío el ángulo de la otra? ¿Sí me entienden? Todo eso, con eso se podría jugar acá para poder mostrar eso. ¿Listo? Eso es básicamente una introducción. En YouTube hay otro video pues donde ahí está en más detalle y con muchos más ejemplos. Ese otro video dura más o menos 1 hora, ¿cierto? En ese video se amplía pues mucho más en detalle muchos elementos, se explica mejor lo del callback para que ustedes lo revisen. Los invito ahora a que lo miren y tales, ¿cierto? Y ya en la próxima sesión pues definimos bien la tarea con esto y con los códigos que ya hemos construido. ¿Listo? Bueno, muchachos, en ese orden de ideas, muchísimas gracias por la atención, que tengan una feliz noche. Y a ustedes, compañeros que están en YouTube, cuídense mucho, un abrazo, denle click a los videos, activen la campanita y nos vemos en otra oportunidad.